Hola amigos, un gusto poder estar con ustedes una vez más, dándole gracias a nuestro creador por permitirnos estar haciendo este programa en STV, Canal 67 y nuestro programa Conversando con Juan Carlos Mendoza. Vamos a hablar en esta ocasión de la radiodifusión salvadoreña y para eso pues tenemos la visita de un buen amigo, un gran locutor, presentador, bueno, de todas las facetas. Así que presentamos a Hugo Mena. Gracias, diputado Juan Carlos, es un placer estar con usted. Nos conocemos desde hace años, algunas veces hemos compartido canchas, ¿verdad?, de fútbol. Sí. Y pues le agradezco que me haya invitado a su espacio aquí en Canal 67 para que hablemos sobre la radiodifusión y todas esas aventuras que uno vive en los medios de comunicación, ¿verdad? Sí, bueno, realmente yo creo que hay mucho de qué hablar, hay temas muy importantes, muy interesantes y yo creo que el tema de la radio en El Salvador es de mucha importancia, pero antes de eso, pues, quisiéramos conocer un poco de la hoja de vida de Hugo Mena. Sabemos que ha interactuado como locutor y otras facetas, que nos gustaría escucharlo de primera mano. Gracias, yo comienzo en el año de 1978, antes, digamos, del 75 para el 77, a mí me gustaba mucho escuchar radio. En Santa Ana escuchaba radio musical, que en aquel entonces los locutores famosos eran Angelito Salguero y don René Armando Salinas, digamos, eran los del momento. ¿Sí? Ya estaba don René. Ya estaba don René Armando, Dios en paz lo tenga. Salinas Braguiroli. Exacto, fue de los pioneros de la radiodifusión. Angelito Salguero, que también murió en la época de la guerra, del conflicto armado en El Salvador, y estaba la Radio Tecana. Ahí había un programa que se llamaba Aires de Juventud, que era un programa en el que había complacencias, decían, y las llamadas telefónicas, como los teléfonos, casi nadie tenía teléfonos, eran de casa. Tener un teléfono costaba 3,000 colones, que era una fortuna. Y había que esperar 5 años. Exacto. Entonces, eran las llamadas, las sacaban al aire, saludos, y ahí escuchaban la música de Camilo Sesto, Peret, lo que yo recuerde, Miguel Bosé, entre otras. Entonces, yo iba a la Radio Tecana, que por cierto, quiero enviar mis condolencias a la familia de don José Miguel Asensio, que era un locutor de la Radio Tecana en aquel entonces, muy famoso. Entiendo que acaba de fallecer hace poco y pues a la familia, ¿verdad?, que de ese personaje que nos ha dejado un legado en la radiodifusión. Y estábamos nosotros oyendo radio y yo veía, como iba a la Radio Tecana, porque la Radio Tecana era radioteatro. Sí. Había, que era como un cine chiquito. Y ahí estaba la cabina cuando llegaban, porque antes así eran, sí. Las famosas radionovelas eran en vivo. Yo ya no viví eso porque ella, digamos, era parte de los 50, 60 y yo ya llegaba a los 70, que era la parte final. Estaba cipotón. Sí, era un niño. Bueno, todavía. Y estábamos en ese entonces en ese espacio viendo, y yo veía que los operadores, porque antes era operador locutor aparte, el operador monitoreaba el disco, pero eran tocadiscos especiales, ¿verdad? Mi mamá tenía una radiolita, era una radiolita que era como valijita, y recibí varias Gina Balco en la espalda porque quebré la aguja. Porque yo decía, voy a monitorear, pero la aguja era de aquellas agujitas que se doblaban, y yo le quebré la aguja. Entonces me dejó la marca me dejó la marca de la Gina en la espalda, y así me fue gustando la radio. Aparece la estación H, antes era la amplitud modulada, AM. Y la radio estaba en el cantón El Salamo, muy abajo de la colonia Santa Isabel, después del cementerio, y allá estaban los estudios y ahí estaba la cabina de transmisión también, ¿verdad? Porque antes, como la M tiene que estar junta, bueno, en aquel entonces tenía que estar junta tanto la cabina como el transmisor. Y ahí íbamos nosotros a practicar, y me consiguió la práctica un buen amigo que fue mi maestro, que se llama Paul Maltés,
que ahora entiendo está en Estados Unidos siempre ejerciendo la radiodifusión y es voz oficial de un canal de televisión. Ahí empecé. Pero no empezaba, venga a hablar, ¿verdad? Sino que el de la práctica que le decían a uno, le decía, y uno llegaba según a poner música. Y los locutores de aquel entonces le decían a uno, ¿querés aprender? Sí, ok, bueno, vas a aprender. Anda, tráeme el desayuno. Por ahí comenzaba uno. Y hacer la limpieza. A hacer la limpieza, a limpiar discos, en fin. Todo eso. Alcanzame este disco. No, sí. Y la radio se inaugura en el 24 de enero de 1978 en el auditorio al aire libre del Turicentro Cihuatehuacán. Ahí recuerdo que estaba el grupo Feo, Dax Rambo, Fermín Iglesias, que debutaba en aquel entonces. Tenía la canción Yo Solo Estoy Sin Ti. Y en ese entonces no era yo animador, nada, era el que estaba arreglando y barriendo atrás del escenario, backstage. Ahí estaba. Pero yo ya me sentía, ¿verdad? Y esa era la práctica de uno. Sí. Del 78 para acá, sí, ya ahí por el 80 sí ya hacía cabina. Ya compartía con Neto Blanco, con Leo Ramírez, que hoy está en Radio Vancouver, Canadá. Estaba también Pedro Portillo, Dios en paz lo tenga, entre otros, ¿verdad? Ahí conocimos a Alfredo Pérez Castro, Alfredo Villarreal, estaba también Tony Aguilar, entre otros. Ahí me fui, digamos, ya haciendo mi recorrido y mi primera faceta comienza siendo de locutor, la parte de supernumerario. Yo rogaba porque le llegara la gripe a cualquiera o que le diera cualquier enfermedad y que llegara. Normal no existía el COVID, pues sí. Pero así cuando faltaba alguien yo llegaba y comenzaba haciendo supernumerario de los días domingos. Sí. O sea, no es que entre la semana. Es más, cuando quería descansar a alguien. Es más, cuando yo creí que ya estaba arreglado todo en el mundo para mí, y yo de ahí por el 82, que creí que me iban a dar un turno ya de titular, me dijeron que no. Y yo lloré amargamente detrás de la cabina, que por qué no me habían dado el turno. Y el dueño de la radio me dijo a mí que para lo que menos traía era para locutor. Y a mí me encendió eso. Entonces dije, yo me voy a demostrar que sí puedo. Heme aquí. Así, digamos, parte de los inicios. Luego había otra radio que como ya nos convertíamos en figuritas, ¿verdad?, de radio. En aquel entonces ya estaba la Radio Moderna, que era, digamos, parte de la competencia de Estación H. Y entramos ahí a la Radio Moderna y empezamos también. Me fui porque no me habían dado el turno completo a mí, el del titular, y me fui para la Radio Moderna y ahí me dieron un turno titular que lo tenía por las tardes, principalmente, y después me bajaron a la mañana. Así fue el asunto. Ahí compartimos con Julio Bolaños, ahí estaba Roberto Hugo, ahí estaba también Rigoberto Trinidad, ahí había un montón de gente en la radio, pero nos duró el gusto 6 meses, porque a los 6 meses volvió la H a ser número 1, y ahí regresé yo ya. Ya para agosto, para el 30 de agosto de 1980, había un programa que se llamaba Domingo 9 p.m., que lo pasábamos con Pedrito Portillo. Pero a partir de esa fecha, yo fundí un programa que está desde 1980, 30 de agosto del 80, que se llama Eso Fue Ayer. Y el título de ese programa yo lo saqué de un disco de un grupo que se llama Foreigner. Y el disco LP era Foreigner 4. Y la canción That Was Yesterday. Ese era el tema del programa y me gustó. Así que desde ahí para acá, pues ya son más de 40 años de estar. ¿Y sigue vigente el programa? Sigue vigente porque incluso algunos fueron cambiándole nombrecito, pero el programa Eso Fue Ayer, digamos, ya es una marca. Ahí está el programa y todo mundo, cuando me encuentra por la calle, me reconoce por el programa.
Ahí se quedó, ya más de 35 años el programa. Solo música de antaño. Ahí sí, ahí se programa música, por ejemplo, en inglés, ¿verdad? De aquellas canciones que normalmente los programas de radio tratan de poner todo lo conocido, todo lo comercial. En el programa Eso Fue Ayer se programa música como, por ejemplo, que decirle Jim Croce, Uriah Heep, y lo conocido también, ¿verdad? Pero canciones que han sido muy famosas en El Salvador y que también fueron número 1 en la Billboard. Y luego también el español, que el español tiene una cantidad enorme de música, porque como el español que nosotros escuchamos en los 70s era el Back to Basic o los covers de las canciones de la invasión inglesa de Europa o la invasión norteamericana, que el concierto de Woodstock que se realizó en la ciudad de Nueva York fue, digamos, como el parteaguas de la historia. Ah, qué bueno. Bueno, toda una historia, ¿verdad? En lo que es música, que es radio, pero también hay faceta en televisión y también como cantante. Sí, digamos la parte cuando yo estaba ya en la radio, que incluso a mí me gustó mucho la electrónica y me metí a instalar radios. De hecho, la WH cuando nace, el ingeniero de esa radio era don Rigoberto Gamero, Dios en paz lo tenga, que era un ingeniero en radio técnico y era accionista de la cadena Sonora. Y era muy amigo de don Manuel Montes, que era el dueño de la estación H. Entonces fundó la WH. ¿Por qué WH? Porque era frecuencia modulada, era doble. Entonces por eso se le puso WH. Y fuimos a instalar la torre con las antenas allá al cerro El Cachillo. Y entonces como sonaba algo feíto el Cachillo, se le puso la montaña Alfredo Espino. Ya, o sea, para darle más caché. Para darle más caché. Entonces, ya instalé yo cabinas de radio. O sea, yo le puedo instalar una cabina de radio, le puedo ver las antenas, le puedo revisar transmisor. Parte de la inquietud que tenía, porque como mi bachillerato fue bachiller industrial en la rama de electricidad, era un poco, digamos, afín la cuestión. Pero ahí fui aprendiendo gracias a don Rigoberto Gamero. Después entro también a narrar fútbol, ya con la WH, ya narraba fútbol, me hice hasta en la narración, sí, ya estábamos en la narración, de hecho íbamos con Mario Espinosa al Papi Fútbol, íbamos a narrar y pasar felices toda la noche a narrar los partidos del Papi Fútbol. Pasamos ya, digamos, ya en ese entonces yo quería televisión y quería incursionar en el mundo de San Salvador, pero era difícil entrar a San Salvador, porque las radios ya eran más grandes, ya eran más nacionales. Y muy influyentes. Bastante. KL, Radio Femenina, por ejemplo. Yo incursiono en la radiodifusión en la capital a través de mi buen amigo Glauco Rodríguez, ¿verdad? Que ahora es el director de Radio Qué Buena y estaba en Domingo para Todos. Ahí entro en una radio que se llamaba Super Q, que era hermana de la WS, que el dueño era don Ciro Moya. Y ahí incursiono en un programa de música oldies, por mi experiencia con el programa Eso Fue Ayer. Luego entro, digamos, a la etapa de escribir deporte. Y ahí formo parte, digamos, de actividades como reportar en la prensa gráfica. Reportaba en aquel entonces yo el fútbol de las canteras, porque antes salían las programaciones, comentarios sobre un partido, y de ahí me metieron a escribir de Liga de Ascenso. Y posteriormente ingresé a hacer televisión con televisión institucional. Ahí teníamos un programa en varios canales y que se hablaba, por supuesto, a la institución donde trabajo, y ahí se hacía un informe, era como un programa, era un programa de 1 hora, ¿verdad? Obviamente se producía en la institución. Y luego hice también freelance para Estados Unidos, en un programa que se llamaba El Salvador de Hoy.
Posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, en todo esto me ha gustado mucho la animación. La animación de conciertos, he sido animador de concursos de belleza, de la Teletón, allá en Santa Ana, cuando hicieron la Teletón en el cine principal, fui animador de ahí. Salí 2 veces nada más, pero para mí yo como que había trabajado en una cadena de televisión, feliz de la vida. Bueno, ha tenido un gran recorrido en lo que es radio, presentación, deportes, y también nos queda pendiente el tema de que es cantante. Cantantillo. Eso lo vamos a seguir platicando y vamos a entrar un poco también a conocer un poco de historia de lo que es la radio. Así es que eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Ya regresamos. Estamos de regreso y estamos hablando con Hugo Mena, conociendo un poco de su historia, de lo que ha hecho y de lo que le apasiona, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con comunicaciones es su mundo. Así que nos quedamos por ahí, que nos iba a contar un poco, que sabemos también que es un buen cantante y que como que ha tenido el gusto, el privilegio de abrir conciertos incluso. Fíjese que la parte bueno, en primer lugar, yo siempre he dicho que soñar es bonito y que el futuro nos pertenece a los soñadores, por eso nunca hay que dejar de soñar. Entonces, yo siempre soñé, por ejemplo, que me iba a tirar de paracaidista, lo logré. Yo siempre soñé que iba a manejar un helicóptero y lo logré. Me conecto con unos amigos y en un día en la familia del Colegio San José, aterricé un UH-500 con un teniente de aquel entonces, un libélula, lo aterrizamos ahí en la cancha del ex Colegio San José, que ahora es el Seguro Social, y luego también un Robinson 22 en una actividad de la radio, aquí en el Metrocentro Santa Ana. Fue una cosa que yo iba a llegar en helicóptero tirando regalos, era de don Wenceslao Creiza, que si usted recuerda, ese helicóptero se estrelló justamente en los terremotos del 2003, del 2001, aquí en El Salvador. Ellos tenían su Mixto Lixto, que era la concretera que estaba ahí en la entrada, que ahora pues es de otra empresa, la empresa Holcim, creo yo. De ahí nos levantamos, de ese helipuerto que hay ahí. Y llegaba, o sea, yo siempre soñé eso, soñé con que un día iba a estar en una radio nacional importantísima y lo logré. Trabajé 15 años para la Radio Corporación, Radio La Mejor, que ahora creo que le han cambiado nombre y cambiaron formato. Y soñé que era cantante. Hace 15 años yo me ponía ya de viejo, ¿verdad? Sí. Me ponía frente al espejo y hacía como que estaba cantando, y siempre me gustó la música del recuerdo. Y creí que la radio me iba a dar la oportunidad esa de llevarme a un escenario. Y mi sueño siempre fue que la gente iba a estar pidiendo otra. Y ahí fue. Como yo había hecho conciertos para diferentes actividades, digamos, de ayudar a niños que les necesitaban una operación, para ancianos, etcétera. Y un día se presentó un caso de una niña en el que no había ni grupo ni cantante. Ya les había hablado a todos y todos estaban ocupados, y urgía recoger fondos ahí en el Teatro Nacional de Santa Ana. Y doña Matilde de Aguilar me dijo que podíamos hacer un concierto. ¿Y por qué no canta usted?, me dijo. Y había otro amigo que tenía un grupo que se llamaba Orión, y me dijo, mira, canta vos y nosotros te acompañamos. ¡Ay! A un sordo le dieron. Armamos la presentación, y de ahí ya vinimos haciendo varios conciertos. He tocado con Big Bang, he tocado con grupos, he estado, por ejemplo, el 25 de junio acabamos de terminar un concierto donde compartimos escenario con Opus 503, compartimos escenario con los hermanos Flores, Marito Rivera, José Lora, la orquesta Big Band, Rocío Cáceres, Jimmy Sack,
y también con el mexicano Roberto de Llano, que eso fue el 25. Y he abierto conciertos para cantantes importantes en San José, Costa Rica. Estuve con un cantante que se llama Ricardo Acosta, que es un cantante colombiano tico, que es muy famoso, y allá en el Teatro de San José, Costa Rica, ya hace un par de añitos, y me fue muy bien, gracias a Dios. ¿Vea? Siempre me ha gustado. Cantante no soy, y no lo digo por falsa modestia. Lo que pasa es que yo, si le canto una canción, yo me tiro al piso a llorar. Siente la música. Me gusta mucho la música de Rafael, canto Rafael. De hecho, ahí me pueden buscar en YouTube, Hugo Mena. Hay una canción reciente que se llama Mi Gran Noche. Ahí está, con Big Bang. Y ahí, pues, en la faceta de cantante, he apoyado durante más de 15 años ya como cantante. He apoyado a causas benéficas, ¿verdad? No cobro por mis conciertos. Qué bueno. Entonces vamos a armar uno y lo vamos a invitar a que vaya a Por cantar. supuesto, con mucho gusto. Choto, igual a la vez. Bueno, hubiera sido bueno que en ese momento que no había orquesta ni había grupo, me han mencionado ahí, hubiera llamado a un Mario Espinosa, a un Trinidad. No, pues sí. Un cuarteto. No, mire, a veces yo llego hasta acá y le doy gracias a Dios porque realmente uno logra muchas cosas, ¿verdad? Que solo Dios pudo haberlo apoyado a uno en aquel momento para que las cosas salieran bien, porque la verdad que todavía antes de salir a un escenario todavía tiemblan las canitas, ¿verdad? Entonces yo he producido, incluso con empresas internacionales de producciones de conciertos, hemos estado, Tu Show, por ejemplo, que estuvimos este último concierto, que fue el 25 de junio, ya hemos estado un par de conciertos con ellos, que son bastante exigentes en cuanto a la producción de montaje de conciertos. Pero ahí vamos. Es un mundo muy bonito y de mucha satisfacción, y más cuando se trata de actividades benéficas, pues, que sabe uno que a veces la población o las personas que van a recibir ese beneficio se abocan y buscan a alguien que les ayude y con la voz, con eso que Dios que le ha dado a alguien que pueda cantar, porque no es para cualquiera, eso es algo que es para valientes. Sí. No, pero fíjese que aquel dicho, diputado Juan Carlos, que dice que el valor es la mitad de la vida. Sí, hombre. Miren, pues aquí, claro aquí sí. Entrevistando el valor es la mitad de la vida. Bueno, también hablando un poco de la historia en la radio en El Salvador, nace allá por 1930. AQM. No era ni AM. No, AQM era don Alfonso Quiñones Molina. Es que la AQM era una radio que se le puso. ¿Esa era la primera radio? Sí, era las ondas jarcianas. En AM. En AM. Ah, ok. Era don Alfonso Quiñones, el presidente de ese entonces, y la sigla, digamos, YSAQM. Primera radio en El Salvador. En El Salvador. Fíjese que la radio se ha ido diversificando y ha sufrido graves golpes. Por ejemplo, hoy día la radiodifusión tiene incluso más retos. Porque después de la creación de la radio y esa historia que la tiene muy bien documentada Asder, ¿verdad? Tienen la historia de tienen la radio. historia. Hay un libro. Hay un libro sobre la historia de la radio. Cómo inicia, quiénes son sus precursores. Acuérdese que las radios antes eran las radios actuadas. Ahí tenemos, por ejemplo, a nuestra gran amiga Aida Mancilla, que ella es, para mí, mi gran amiga Aida Mancilla es un ícono de la radiodifusión, ¿verdad? Dramaturga, cantante, actriz. Es decir, el locutor de antes era completo, porque antes decían, y entonces estaban narrando la radionovela, por ejemplo. Sí, radionovela. La radionovela. Me recuerdo que mi hermano se escuchaba la radio y él se quedaba y hacían todos los sonidos. Sí, y ahí le decían, y entonces la persona cabalga por las noches, ¿verdad? Lo hacían o en madera, y el caballo se detiene y el jinete se baja,
y hacían todo. Las tormentas y como antes no habían aparatos tan... Un plástico, ¿verdad? Sí, cuando estaba quemando, por ejemplo, el papel celofán, ¿verdad? Y uno se lo imaginaba, la llamarada de fuego. Y ese fue el éxito de los locutores también de los 70. Porque antes uno decía, hacía ver a usted que esté en la playa en este momento, escucha las olas del mar y escucha también cómo graznan las gaviotas. Y ya ponía una canción, canciones de mi tierra, por ejemplo, de Juan Bau. Ay, quedaba ay, qué lindo hablas. Pero es que no era lo lindo que hablaba uno, sino era, digamos, cómo escenificaba la canción, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablaba, qué es lo que decía? En inglés nos era más difícil, porque no sabíamos qué decía. Pero como la oíamos romántica. Sí, bueno, incluso actualmente hay una radio que el locutor recibe saludos y los envía. Y habla con una voz así como de enamorado todavía. Mire, había veces, yo tuve experiencia, por ejemplo, de la radiodifusión. Bueno, para terminar el tema de la radiodifusión, lo que pasa es que el desarrollo de la radio se ha venido, digamos, un poco desapareciendo, en el sentido de que ahora la red social sí lo absorbe todo. Sí. Televisión, radio. Usted, por ejemplo, ya no necesita llevarse el gran radio Telebox o el aparato, porque ya el aparato de sonido tiene radio, tiene Bluetooth, ya usted lo conecta al teléfono. Hoy lo que nos están viendo, y usted mencionó Telebox, ya lo van a ir a buscar a Google a ver cuál era. Unos radios amarillos así, Telebox. Con unos botones. Y los colores de los radios eran amarillo chiltota, verde zacate. ¿Esos eran de los primeros radios? De los primeros, no, eran, digamos, ya de los radios setentones, okay, digamos, modernos. Sí. ¿Antes de eso? Antes de esos estaban las radiolas. Radiolas. O la radiolita, le decían, que era una cuestioncita así chiquitilla, o los radios de tubos. Sí. Yo creo que por ahí... Calentaba antes de empezar igual que el transmisor de la radio. Ajá. Nosotros llegábamos a la radio a las... O más bien ahí dormíamos en la radio, encendíamos a las 4 de la mañana para que a las 5 ya estuviera caliente aquello. Y a veces se cortocircuitaba la consola, y cuando se cortocircuitaba servía como de plancha para pupusas, ¿verdad? Y entonces uno decía, ya voy a... Sí, que era caliente. Ahí calentaban la comida. Calentaban las consolas. Y uno decía, güey, que a ver ni tocar se podía, pero bueno, era parte del folclore. Hay bastante historia en eso. Sí. Después de eso, de la AM y eso, que fueron los primeros pasos de la radio en el país, hay una transición al FM. ¿Cómo fue ese? El FM, yo recuerdo, si no estoy equivocado, hubo una radio aquí que se llamaba FM 92, que eran, digamos, las primeras radios que aparecían en FM, que era toda una novedad. El sonido era diferente. Era más limpio, sí, ¿verdad? Más estéreo. Era estéreo. Sí, estéreo. Porque ya la conexión ya era de 2 canales, ya no era monoral, ¿verdad? Sino que era estereofónico. Sí. Incluso ya los aparatos de transmisión ya no eran los grandes transmisores, sino que ya empezaron a ser los más pequeños, porque los transmisores antes tenían el tamaño de un ropero, y más, pero de doble cuerpo, ¿verdad? Sí. Era casi que la pared de la casa. Grandes. Y había que esperar que encendieran. Después no, ya los hicieron integrados, le decían. Entonces ya tenía ahí el transmisor, y ya todo fue ya un sonido más limpio. Sí. Y ahí ya después se vinieron radios que han sido tan importantes en este país, como La Femenina, ¿verdad? Por ejemplo, que fue una pionera de la música y del formato juvenil. De hecho, nosotros en Santa Ana, la WH siempre imitaba a La Femenina, ¿verdad? Sí, bueno, también podemos tocar otros aspectos de la radio en ese momento. Sin embargo, ahorita que usted estaba hablando, me estaba recordando de que mi abuelo tenía ese radio
que como que tenía una tela dorada. Exacto, sí. Y nos ponía a buscar las radios en español, porque se oían radios en inglés, o sea, eran de todo el mundo que se podían escuchar en AM. Después de esos radios que usted menciona, está en lo correcto. Miren, después de esos radios aparecieron unos negritos que le llamaban los transatlánticos, ¿Sí? que eran carísimos. Un radio de un transatlántico, después de esos radios de tubo, costaba 700 colones. 700 y que el que tenía acceso a un radio de eso, y ya uno lo sintonizaba y oía radios, La Voz de América, ¿verdad? Por ejemplo, ya uno decía, no, estoy en otro nivel. Sí, eran los radios de tubo, y eran incluso las radiolas que antes se usaban, que era radio, y la radiolita en medio, ahí ponían el disco de vinil. Sí. Y que antes en radio los comerciales se ponían en disco de vinil, viajando a una velocidad de 78 revoluciones por minuto. Sí. Porque estaban los discos de 78 revoluciones por minuto, que eran más gruesos, que ahí solo tenía 30 segundos. Luego estaba el disco de 45, que era el pequeño, el sencillo, sí. Y el long play, que era el de 33. Ese es el famoso acetato. El acetato. Después de eso, ya los comerciales ya no se ponían en discos de vinil, sino que apareció el cartucho. Me recuerdo que medio alcancé a ver un cartucho. El cartucho, el famoso cartucho. Y de ahí los que no tenían para cartucho ponían cassette. Pero buscar el comercial que le tocaba en cada... Y era el cassette de 30 minutos por lado. Y había uno que tenía que regresarlo con el dedo. Con el lapicero con el dedo. Y ahí iba pues pegada. Era una crisis, pero lo lográbamos. Y así se editaba antes. Sí, ¿verdad? Después apareció el minidisc, que era una cosita chiquita, y también había Pero eso era ya lo... No, eso era avanzadísimo. Sí. Eso era lo digital de aquel entonces, ¿verdad? Y el WhatsApp de aquel entonces era que la gente llegaba a la radio y llevaba un papelito para enviar el saludo. A la radio. A la radio, o llegaban cartas, mándenos su carta y llevaba saludos para... En Radio Tecana había un programa que pedían oración y mandaban la carta con el Exacto. Es que la Radio Tecana, ya que lo menciona, fue de las primeras radios y de las últimas ya de la época de los 50 para acá. Sí, que era teatro y era radio, o sea, ahí estaba el operador y ahí estaba el locutor y el teatro. Sí, bueno, hay mucha riqueza en la historia de la radio, sin embargo, pues el tiempo avanza y hemos llegado al final del segundo segmento. Cuando regresemos vamos a hablar un poco más, siempre tema de la radio, las anécdotas y todo lo que ha pasado. Así es que no nos cambien, volvemos enseguida. Estamos de regreso en nuestro programa Conversando con Juan Carlos Mendoza. Siempre los agradecimientos a STV Canal 67 por dar estos espacios y poder llegar hasta la comodidad de su casa. Estamos hablando con Hugo Mena, y muy conocedor del tema de la radio en El Salvador, y hay bastantes preguntas, bastantes inquietudes, que hay cosas que uno tal vez se las imagina pero no las ha vivido, y en el caso de el tiempo de la guerra, el conflicto armado en El Salvador, la radio tuvo un papel muy importante. La guerrilla tenía una radio, la Fuerza Armada tenía una radio, y desde ahí pues alentaban a sus soldados en los dos bandos. Entonces siento yo que la radio de una u otra manera ha sido siempre muy importante. La transformación de la radiodifusión salvadoreña ha tenido saltos importantes. La guerra, por ejemplo, que vivimos, los que vivíamos en radio ya, por ejemplo, a mí me tocaba dar noticias de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en la zona, en Santa Ana, Chalatenango, porque antes no se tenía tanta cobertura. La radio íbamos a buscar, digamos, por ejemplo, nos avisaban que habían 6 cuerpos de estudiantes o de quien sea, o soldados que estaban asesinados, e íbamos a buscar la noticia, y a veces debajo de las balas.
Pero la forma en que nosotros llevábamos la noticia era una grabadorcita con un cassette. Y en estos momentos estamos aquí en el lugar de los hechos informando de que se han encontrado 6 cadáveres. Y uno especificaba cómo se habían encontrado los cadáveres de las personas asesinadas, tanto de un lado y de otro. Y salíamos corriendo para el teléfono público. Había un teléfono y nos daban monedas, monedas de Colón. Y le echábamos la moneda, mira, sácame el aire que ahorita tengo, y ya ponía uno la grabadora en el teléfono. O si no, o si tenía acceso, porque no había ni carro, y si tenía acceso uno y estaba cerca de la radio, salía corriendo y así en estos momentos nos vamos con el corresponsal Hugo Mena, por decir algo, y aquí está la noticia, va hacia adelante, y ya ponía la grabadora en el micrófono. Desde el propio lugar de los Desde el propio lugar de los hechos. No había ido a grabar. Pues. Sí, es que no se podía, no, pues sí. No habían celulares. Claro. No estaba la comunicación digital. La radio, uno oía a la radio Venceremos, que tuvo mucha historia la radio Venceremos. Cuando oía, y en estos momentos nuestros compas van atacando, y uno ya se afligía en radio. Sí. Pero lo que vivió la historia de la radio salvadoreña es las amarradas que nos pegaban. Ah, ¿de verdad? Porque uno estaba en el turno, sí, claro. Uno estaba en el turno y cuando estaba en la cabina de repente llamaban a la puerta y era la guerrilla. Que aquí venimos a tomarnos y ya nos dejaban amarrados y ponían un cassette del mensaje subversivo que querían poner y ya lo dejaban en la radio y se iban. De hecho, cuando llegaba la Guardia Nacional, o el Ejército, o la Policía Nacional, que llegaba a desamarrarnos, los primeros días era gracia, ¿verdad? Y como decía la abuelita, la segunda era tontera, porque ya después la policía, las autoridades, empezaron a creer que uno estaba a favor de la guerrilla. Y la guerrilla pensaba que uno estaba a favor del ejército. Que ponían el cassette y se amarraban ustedes solos. Amarrame, vea. Tanto fue así que la radio, a la estación H, por ejemplo, le pusieron una bomba. Sí, y se llevaron a los compañeros, los fueron a dejar aventados y amarrados. Bueno, y sinceramente ustedes hacían una radio, una noticia como más real, porque yo recuerdo en esa época de la guerra que la guerrilla decía que había asesinado no sé cuántos soldados y la radio de la Fuerza Armada decía que era al revés. Radio Cuscatlán. Radio Cuscatlán, correcto. Que amanecíamos con la hora de la cucharada en la mañana. Bueno, la verdad que son de las cosas que uno se recuerda y después de que fueron desgracias, hoy ya lo recuerda hasta con... Siento que las radios, diputado, las radios de los 70s y 80s tenían contenido. Sí. Hoy día creo que eso se ha perdido. Esa es una de las preguntas que ¿cómo valora usted de la radio de antes a la radio actual? Porque, quieras o no, pues es diferente. Los tiempos han cambiado, la cultura ha venido cambiando. Bastante. El léxico y tantas Bastante. Cosas. Por ejemplo, hay radios, la radio de décadas anteriores tenía más contenido, había más información, más detalle. Incluso uno no podía entrar a una radio si uno no estaba autorizado por el Ministerio del Interior. No se podía. No se podía. Es más, multaban a la radio si había algún practicante que no tuviera tan solo el carnet de practicante. Vinimos a recibir el curso, que era de un año. En ese entonces era don Chico Tren. Chico Tren. Era Aida Mancilla, era Willy Maldonado, por ejemplo. Eran los profesores de don Alfredo Betancourt, que era de la Real Academia y nos instruía para el bien decir. Y hoy día no, ¿verdad? Ya no existe, sí. Nadie autoriza a nadie. Y hoy, digamos, el lenguaje un poco más popular en el aire es más común, ¿verdad? Incluso las canciones, usted oye a un J Balvin, a un Farruko, usted o este otro muchacho, Bad Bunny, que han
deformado y le han quitado el encanto a nuestro lenguaje, ¿verdad? Usted, por ejemplo, usted oye a un Camilo Sesto y oye hoy como mañana y como siempre, de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, un cigarrillo, y usted escucha al otro muchacho y dice otras cosas, pues, ¿verdad? O sea, mamita. Entonces, esa transformación, digamos, de la radio en su contenido, creo que sí le falta a la radiodifusión actual. Pero en todo momento yo creo que la radio influye bastante, ¿verdad? Bueno, estamos hablando solo de radio, no porque también tenemos otros medios de comunicación, pero la radio ha sido muy importante y Hugo Mena, ¿qué considera? Que sí influye en el actuar, en la forma de ver las cosas de los radioescuchas, ¿sí cambia o tremendamente, no influye nada? Tremendamente, influye casi, por no decirlo, en un 80%, porque usted puede estar oyendo desde su teléfono, incluso si la radiodifusión tiene una red y está en red, en cualquier plataforma que se encuentre, usted escucha. Incluso los que trabajamos en nuestras oficinas, no podemos estar sin escuchar una canción. Hoy hay diferentes plataformas como Spotify, como Shazam, etcétera, diferentes plataformas que se puede bajar música, pero siempre está aquello de que uno quiere escuchar a un locutor que le diga algo, que si uno está desanimado, que le diga, mire, o alguna información. Sí influye. De hecho, los medios de comunicación, especialmente la radio y la radio en línea, TV y los alternativos, influyen en mucho. Bueno, el actual presidente de la República supo aprovechar este espacio. O sea, una persona que visualizó la red social, la vio, entonces digo, y la utilizó, y con poco recurso. Sí, entiendo yo que en redes sociales hay una cantidad de radios en línea, ¿verdad? Pero usted puede oír ahora, mi programa lo escuchan en Australia, Canadá, hasta en Japón, pues vaya. Bueno, de hecho hoy las radios FM están también dentro de esa plataforma, ¿verdad? Todas. Para que sean escuchadas. Pero tienen esa ventaja de que al trasladarse, las personas que están en las casas, que están cocinando, los que están trabajando, pueden sintonizar una radio sin estar manipulando un teléfono, una computadora. Entonces siempre, quieras o no, tiene una ventaja la radio. ¿Cómo le llamamos ese tipo de radio? Yo le digo FM, no sé. Es que sí, es la radio en línea, es que la radio FM es la que usted escucha en una señal abierta. Pero la otra es la radio en línea. Okay. Hay un eslogan que tiene ASDER que dice, no se puede vivir sin radio. Sí. Y es viejísimo ese eslogan. Y sigue tan actualizado como en aquel entonces. Nadie puede vivir sin radio. Nadie podemos vivir sin radio, porque usted puede poner una plataforma. Yo puedo poner mi playlist y puedo escuchar, ¿cómo se llama? Un playlist de música que a mí me guste. Pero a la larga se vuelve tedioso estar oyendo música. Sí. Pero si usted hay una variedad. Exacto, pero si usted escucha a un locutor, mire, fíjese que acaba de existir acaba de ocurrir un terremoto, acaba de erupcionar un volcán, un accidente. Mire, váyase. De hecho, hay radios que utilizan sus espacios solo para hablarle del tráfico y ahí va la gente. Sí. ¿Vea? Y la ubican que habla del tráfico. Exacto. Entonces, todavía no se puede vivir sin radio. Sí. Tenemos que dentro de las radios hay muchas programación de noticias. Sí, radionovelas se terminaron. Se terminaron. Y deporte, música. Hay deporte muy poco. Ya digamos, la transmisión de un partido desde el estadio tal es bien, ya no es como antes, ¿verdad? Porque hoy ya está la red social, alguien se conecta a un teléfono y puede hasta ver el partido, ¿verdad? Sí. Salvo que alguien vaya en un vehículo que pone la radio a la hora de un partido. Sí. Pero ya no tiene el mismo apogeo que tenía antes. Hay diferentes programaciones en radio, hay programaciones juveniles, de hecho hay programas que tienen, digamos, música juvenil, música del recuerdo. Mi programa es de música del recuerdo y lo escucha. La ventaja que tiene la música viejita es que mucha gente joven escucha la música vieja.
pero porque la música vieja fue influida por papás, tíos, la mamá, la hermana, etcétera. Entonces hay señoritas o jovencitos de 17 años que los oigo cantar música de Leonardo Fabio, por ejemplo. Sí. Desventaja para el viejo que no podemos escuchar la música actual. En aquel momento, si retrocedemos un poquito y como estamos haciendo comparación cómo estamos en la actualidad, no sé si antes había algún curso de aprendizaje o llegaban y aprendían directamente en la radio, ya sea dando los primeros pasos como limpiando las cosas. Obligatorio. Antes de tocar la consola. De obligatorio cumplimiento. ¿Había algún tipo de curso? Sí. Antes el Estado tenía su Ministerio del Interior. Ellos brindaban un curso de 1 año y a uno lo autorizaban con un carnet y le decían, usted ya es locutor. Yo recuerdo que eran unos carnecitos, carnet pequeños amarillos con un número de registro del locutor. Ya. Hasta la página donde uno estaba que firmaba. Y habían quienes llegaban a aprender ahí y no lograban. Yo recuerdo que fui compañero del curso de locución que yo tuve. Estaba mi buen amigo Daniel Rux, estaba Mauricio Rutia, gente que era muy reconocida que estaba recibiendo su curso. Es decir, ya andaba Daniel Rux. Ya Daniel viene allá por 1975, creo yo, aquí ya en el país, que era el hijo del embajador don Antonio Rux del Bo. Bueno, ¿alguna anécdota que haya vivido? Pues me imagino que cualquier cosa puede pasar en la radio. Han pasado muchas, Mire, yo recuerdo que en una ocasión en la estación H había muchos amigos que eran muy conocidos ya entonces. El Chiri, Sergio Gallardo, de hecho nos grababa cuñas para estación H, César Rivera, etcétera. Y estaba yo en cabina cuando puse una canción que se llama Angie de los Rolling Stones de 1973. Y era a las 10 de la mañana, eran los primeros turnos, las primeras oportunidades que me habían dado. Y yo puse Angie y dije en ese momento al aire, esta música te excita. No, mire, y venía oyéndome el Chiri, recuerdo yo, y le contó a don Manuel. Se levantó y me dijo, y como él era, antes era así, uno estaba y en el momento que cometí el error, en el momento ya lo dejaba malo para todo el turno. Me levantaron y me dijeron, salga si usted no tiene turno. Y yo dije, ¿qué dije? Y cuando pregunté fue que me dijeron que sí, ya estaba, ya había hecho eso. Y ahí hay otro montón de anécdotas. ¿Pero quiso decir eso? ¿Qué pasó? Es que lo que yo quise decir, según yo, sí, ¿vea?, era que la música le motivaba. Pero yo dije la música que te excita. Esa palabra fue fatal. Debió de ser te incita. Te incita a que disfrutes. Yo dije que te excita a que disfrutes. Y yo lo dije en aquel entonces, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, realmente pues épocas diferentes. Hoy creo que manejar la radio como se manejaba en aquella época que no va con los tiempos por el tipo de música, como todo va cambiando. Y es que como todo va cambiando. Hay segmentos, ¿verdad? Sí, hay gente que le gusta ese tipo de música, hay gente que la nueva generación ya tiene otros gustos. Exacto. Yo lo que siento es que la modernización con las plataformas, con el mundo digital, como que desconfiguró un poco el contenido de la radiodifusión. Y así lo veo yo. Le hace falta un poquito más de carnita, más cosas mejores, pienso. Y Hugo Mena ingresa por hobby, por aprendizaje, o se quería hacer famoso en la radio. ¿Qué visualizó o qué visualizan la mayoría que van a la radio? Buscar bichas. No, uno dice... pues no voy. No, uno dice, no, es que voy a estar ahí, me van a jalir cipotas, vea. Pero no, realmente cuando uno entra por la pasión al mundo de la radio. A mí me encantan los medios de comunicación, me fascinan los medios de comunicación. De hecho, yo tengo mi trabajo y hago radio, hago TV, hago conciertos de puro hobby. O sea, yo tengo ya casi más de
más de 20 años que no he cobrado un 5 en la radio donde yo he estado. Lo hago más bien por hobby. Y pueden preguntarle a la radio que les he mencionado. Bueno, por la pasión al deporte. Es por pasión al deporte, que de hecho también el deporte nos apasiona el fútbol, sí, al igual que usted. Claro, me encanta el fútbol. Y que hemos andado en equipos. Yo creo que vamos a pactar por ahí un par de partiditos. Pues sí. Estamos siguiendo a jugar. Yo antes entrenaba con San Rafael de la Liga de Ascenso. También participé en los entrenos de Malakoff cuando lo tenía Imacasa Recinos y ahí andábamos en el rollo. Bueno, ya vimos que este hombre es polifacético, así que podemos hablar de cualquier tema con él, así que en una próxima vamos a seguir tocando otros temas. Yo le agradezco mucho el haber aceptado la invitación y que podamos estar en este programa. Así es que muy agradecido y aprovecho la ocasión que ya el 1 de noviembre, el Día del Locutor Salvadoreño. Es el Día del Locutor Salvadoreño porque antes era el 20 de diciembre. Okay. La Asamblea Legislativa había decretado que el 20 de diciembre era el Día del Locutor Salvadoreño. Había más alegría, más pompa en El Salvador. Sí. Lo que pasa es que lo quisieron unir con el Día Latinoamericano. Se homologó, ¿verdad? Que es el 1 de noviembre. Okay. ¿Vea? El Día de los Muertos. Bueno, dos cosas contradictorias. Pero sí es el 1 de noviembre, es el Día del Locutor Salvadoreño. Bueno, también. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, diputado, por darme la oportunidad. Y pues hay una nueva oportunidad, vamos a hablar de otras cosas. Primeramente Dios que sí. Así que muchísimas gracias a Hugo Mena por habernos acompañado este día y poder tener esta plática tan amena. Así que en una próxima vamos a seguir tocando otros temas, vamos a hablar de deporte. Ya no nos ha contado si es del Barcelona, Real Madrid, ya vamos a saber en otra ocasión. Lo vamos a saber. Así es que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado en sintonía. Así que los esperamos en un próximo programa. Que Dios me los bendiga a todos.